Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y créanme, es uno que nadie esperaba. Hoy vamos a desentrañar Kerem y Hande, el triángulo amoroso que nadie esperaba. Sí, han escuchado bien. Vamos a analizar a fondo esta sorprendente conexión que ha capturado la atención de todos, desde los fanáticos más acérrimos hasta los curiosos que se topan con la noticia por primera vez. ¿Cómo surgió? ¿Quiénes son las piezas clave? ¿Y por qué nos sorprende tanto? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares para entender la verdadera dinámica de este triángulo amoroso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades y análisis. Tienen ese botoncito rojo justo debajo, no sean tímidos. Ahora sí, empecemos con el meollo del asunto. Cuando escuchamos el nombre de Kerem y Hande inmediatamente nos vienen a la mente un par de figuras públicas que hasta hace poco parecían estar en trayectorias completamente separadas, o al menos, no de una manera que sugiriera este tipo de entrelazamiento romántico. Y es precisamente esa desconexión aparente lo que hace que este triángulo amoroso sea tan inesperado y, francamente, tan intrigante. Piensen en ello, ¿qué pasó para que estos caminos se cruzaran de esta manera? Para entender la magnitud de la sorpresa, primero debemos recordar quiénes son Kerem y Hande en el panorama público. Hablamos de dos personalidades, cada una con su propio brillo y éxito, que han construido sus carreras de maneras muy distintas. Kerem, por ejemplo, es conocido por su carisma arrollador, su talento indiscutible y una vida personal que, aunque ha tenido sus momentos bajo el reflector, no sugería este desenlace en particular. Por otro lado, Hande, con su elegancia, su trabajo y su propio conjunto de relaciones públicas previas, tampoco nos daba señales de esta conexión. La combinación de sus mundos, de sus círculos sociales, y de sus historias sentimentales pasadas, hace que este triángulo sea un auténtico rompecabezas para muchos de nosotros. Y aquí es donde entra la tercera pieza del rompecabezas, el elemento que completa este triángulo y que, sin duda, añade una capa de complejidad a toda la situación. No podemos hablar de un triángulo amoroso sin mencionar a la persona que, implícita o explícitamente, está en el centro o en uno de los vértices. En este caso, la presencia de esta tercera persona es crucial porque transforma lo que podría haber sido una simple conexión entre Kerem y Hande en una dinámica mucho más compleja y, por supuesto, mucho más mediática. Analicemos las posibles razones detrás de esta inesperada conexión. A veces el amor o la atracción surgen en los lugares más insospechados. Podría haber sido un encuentro casual. Un proyecto profesional conjunto que los unió más allá de lo laboral. O quizás una amistad que evolucionó de una manera sorprendente. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel fundamental en avivar las llamas de la especulación. Hemos visto un sinfín de me gusta estratégicos, comentarios sutiles y, por supuesto, apariciones públicas que, vistas en retrospectiva, ahora parecen tener un significado mucho más profundo. Cuando decimos inesperado, no es una exageración. Para muchos de sus seguidores, la idea de Kerem y Hande juntos, o incluso en una dinámica de triángulo amoroso, era simplemente inimaginable. Sus públicos a menudo están segmentados, y la idea de que sus esferas se fusionaran de esta manera es lo que genera el asombro. Es como ver dos piezas de un rompecabezas que parecían pertenecer a cajas completamente diferentes encajar de repente. Y esa sorpresa es lo que hace que este tema sea tan adictivo de seguir. Profundicemos un poco más en las personalidades involucradas. Kerem, por lo general, es visto como alguien. Su forma de relacionarse, ya sea en público o en privado, a menudo se presta a interpretaciones. Y Hande, por su parte, suele proyectar una imagen de. La interacción entre estas dos personalidades tan marcadas es lo que sospechamos, crea una chispa única. ¿Se complementan? ¿Chocan? ¿O quizás ambos? Ahora, ¿qué papel juega la tercera persona en este escenario? Es la clave para entender la dinámica del triángulo. Dependiendo de quién sea, la historia cambia drásticamente. Si es una expareja de uno de ellos, podríamos estar ante un caso de el que se fue a Sevilla, perdió su silla, o quizás, un reencuentro inesperado. Si es un nuevo interés, entonces la competencia o la elección se vuelven los elementos centrales. Y si, como algunos rumores sugieren, es una figura que ha estado ligada a ambos en diferentes momentos, entonces la red de conexiones se vuelve aún más intrincada.
Hemos visto cómo las redes sociales han sido un campo de batalla de especulaciones y, a veces, de confirmaciones veladas. Los fans, con su aguda observación, han analizado cada foto, cada comentario, buscando pistas. Los titulares de los medios de comunicación han fluctuado entre la cautela y el sensacionalismo, alimentando aún más la curiosidad del público. Es fascinante observar cómo la vida de figuras públicas, especialmente la amorosa, se convierte en un espectáculo para millones. Pero más allá del chisme y la especulación, ¿qué podemos aprender de este triángulo amoroso inesperado? Nos recuerda que la vida es impredecible. Las relaciones humanas son complejas y a menudo desafían nuestras expectativas. Lo que vemos en la superficie de una celebridad rara vez cuenta la historia completa. Hay emociones, decisiones y evoluciones que ocurren lejos de los focos, y que a veces, inevitablemente, salen a la luz de formas sorprendentes. Consideremos también el impacto en las carreras de Kerem y Hande. ¿Cómo afecta una relación o una posible controversia amorosa a su imagen pública? ¿Los eleva, los hunde o simplemente los vuelve más humanos y accesibles para sus seguidores? En el mundo del entretenimiento, la vida personal de las estrellas a menudo se entrelaza con su éxito profesional. Un escándalo puede generar publicidad, pero también puede alienar a ciertos segmentos de la audiencia. Un romance público, por otro lado, puede ser visto como algo aspiracional o simplemente como una distracción. Es importante también, al hablar de este tema, mantener un tono respetuoso. Si bien es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y especular libremente, debemos recordar que detrás de los nombres y los titulares hay personas reales con sentimientos. Las relaciones, por muy públicas que sean, son, en su esencia, asuntos privados. Sin embargo, dado que su vida está bajo el escrutinio público, es natural que analicemos y discutamos las dinámicas que se presentan. ¿Han notado alguna vez cómo un rumor, una vez que empieza a circular, toma vida propia? Eso es exactamente lo que ha sucedido con Kerem y Hande. Las primeras pistas, los primeros avistamientos, las primeras interpretaciones de un like o un comentario, se han multiplicado y transformado, creando una narrativa fascinante que mantiene a todos pegados a la pantalla. Y es ahí donde entra nuestro papel, como analistas de estas tendencias, de desmenuzar la información y ofrecerles una perspectiva. Pensemos en los diferentes escenarios posibles. Quizás Kerem siempre tuvo un interés platónico en Hande, y ella nunca se dio cuenta, hasta que un evento particular hizo que todo cambiara. O tal vez la tercera persona en cuestión siempre ha sido el nexo entre ellos, una amiga en común que, sin querer, los acercó. Las posibilidades son infinitas, y es esa incertidumbre lo que alimenta nuestra imaginación. La reacción del público ante este triángulo amoroso también es un fenómeno digno de estudio. Hay bandos formándose. Se están tomando posturas a favor de uno u otro involucrado. Los fanáticos de Kerem y Hande en particular, deben estar navegando por aguas turbulentas. Por un lado, quieren ver a sus ídolos felices, pero por otro, la complejidad de la situación puede generar opiniones divididas. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, incluso las que se desarrollan bajo los reflectores, son increíblemente complejas y a menudo, las verdaderas historias detrás de ellas solo se conocen por quienes las viven. Lo que vemos en los medios, en las redes sociales, son solo fragmentos, piezas de un rompecabezas que nosotros, como espectadores, intentamos armar. Y a veces esas piezas no encajan de la manera que esperábamos, lo que lleva a la sorpresa, al asombro y, en este caso, a un triángulo amoroso que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La forma en que Kerem y Hande han manejado la situación también es algo a considerar. ¿Han sido abiertos y honestos? ¿Han mantenido un perfil bajo? ¿Han utilizado la situación para su beneficio mediático? Cada enfoque tiene sus propias consecuencias, y la forma en que navegan por estas aguas turbulentas dirá mucho sobre su profesionalismo y su resiliencia. ¿Y la tercera persona, cómo está viviendo esto? Es fácil olvidarse de que también es un ser humano, probablemente bajo un estrés considerable. La presión de estar en el centro de un triángulo amoroso público con millones de ojos observando, debe ser inmensa. En definitiva, este triángulo amoroso entre Kerem y Hande es mucho más que una simple noticia. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la influencia de los medios de comunicación y de cómo, a veces, la vida nos sorprende con giros argumentales que ni el guionista más audaz podría haber imaginado.
Es un recordatorio de que por muy públicas que sean las vidas de las celebridades, sus historias de amor y desamor son, en última instancia, tan humanas y complejas como las nuestras. Y con esto, llegamos a la parte final de nuestro análisis de hoy sobre el intrigante y totalmente inesperado triángulo amoroso de Kerem y Hande. Hemos recorrido el camino desde la sorpresa inicial hasta la reflexión sobre las posibles dinámicas y el impacto en sus vidas públicas. Hemos visto cómo la especulación mediática y la aguda observación de los fans han jugado un papel crucial en dar forma a esta narrativa que ha capturado la atención de tantos. Hemos recordado la importancia de quiénes son Kerem y Hande individualmente, y cómo la combinación de sus mundos ha generado este revuelo. Y por supuesto, hemos considerado el papel fundamental de la tercera persona, la pieza que completa este fascinante rompecabezas. En resumen, este triángulo amoroso nos ha recordado que la vida, especialmente la de las figuras públicas, está llena de giros inesperados. Nos ha mostrado cómo las conexiones pueden surgir de la manera más insospechada, desafiando nuestras expectativas y alimentando nuestra curiosidad. La complejidad de las relaciones humanas, la influencia de las redes sociales y el ojo siempre vigilante de los medios, todo se ha entrelazado para crear esta historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este triángulo amoroso? ¿Lo veían venir? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo empezó todo? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista, y siempre son un gran aporte para nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta intrigante historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.